En este video, para poder observar el desarrollo de los cementerios y los ritos o costumbres ceremoniales llevados a cabo en el Perú, comenzaremos por el Centro Arqueológico La Huaca Pucllana. La Huaca Pucllana fue uno de los centros ceremoniales administrativos más importantes de la cultura lima, la misma que se desarrolló entre los años 200 y 700 después de Cristo, en el escenario comprendido por los valles de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, con ocupación e influencia en las partes medias y altas de estos respectivamente. Asimismo, tenemos a los entierros. Como vemos en esta foto, hay una pirámide. En esta se hacían dichos entierros. Se envolvían con fajas a los difuntos y se les enterraba acompañados por ofrendas, las cuales podían ser comida, vestimenta, adornos, joyas y entre otros. Esas actividades se realizaban debido a que aquellos habitantes creían en una segunda vida. Como observamos, la Huaca Pucllana sigue dando a conocer la cultura de aquella época hasta el día de hoy. Podemos conocer más acerca de este lugar yendo al Museo de Sitio, el cual cuenta con un restaurante frente a las ruinas y donde también hay juegos educativos para los niños. Este se encuentra en la calle General Borgoño, cuadra 8 de Miraflores. Luego, vamos a comenzar a hablar sobre el desarrollo que han tenido los cementerios a partir del siglo XVI. Los entierros de las autoridades andinas tenían una serie de ritos, tales como el sacrificio de sus propias esposas y sirvientes, que, según sus creencias, acompañaban a los dignatarios fallecidos en su viaje hacia la otra vida. También solían colocar ofrendas como ropa, bebida y comida en dichos entierros. El conocimiento de esta costumbre llevó a los españoles a profanar las tumbas de distintas autoridades indígenas y a buscar la de los otros dignatarios, siendo estos especialmente incas. Los españoles, horrorizados por los sacrificios humanos, deciden prohibirles a los indígenas cualquier ritual similar. Sin embargo, estos ritos no desaparecen inmediatamente. Es por ello que los religiosos que acompañaban a los españoles deciden construir iglesias para oficiar misas y sobre todo delimitar los cementerios. Luego, las autoridades españolas establecieron que los indios fallecidos que habían sido bautizados debían ser enterrados en las iglesias con el rostro descubierto, sin ninguna ofrenda y sin ninguno de sus sirvientes. Por último, se determinaron castigos corporales, humillaciones públicas y el envío a un tribunal episcopal de los culpables en caso que no cumplen con estas nuevas normas para los entierros. De esta manera se impuso a poco que los funerales debían ser exactamente como los que se celebraban por los cristianos. La República surge en el siglo XIX con un nuevo interés de otorgarle un tratamiento especial a personas diferenciadas del resto de la comunidad por sus acciones, méritos o virtudes. Durante la República del Perú se comienza a tomar conciencia de la nueva realidad política y la transformación de los súbditos en ciudadanos y a la valoración de los héroes. La idea del entierro funeral apoteósico contribuyó a la construcción cotidiana de la nación y valoración de los protagonistas de la fundación de la República. Con esto se inicia un nuevo lenguaje ciudadano, plasmado en símbolos patrios, monumentos y desfiles cívicos. Mientras varios países de América Latina iban formando naciones más consolidadas a través de estas nuevas tradiciones y un nuevo lenguaje, el Perú, a pesar de compartir las mismas experiencias culturales o transformaciones sociales de algunos de estos países, seguirá teniendo la tarea pendiente de la construcción de una nación. Luego, la muerte de personajes públicos era motivo de homenaje y con esto la sociedad estableció una relación con el personaje transfigurado o héroe. Los funerales que se organizaron en el siglo XIX para rendir homenaje a varios personajes públicos protagonistas durante el proceso de la independencia, más allá de haberse convertido en una tradición moderna, se actualizan tradiciones cuyos orígenes provienen del pasado occidental y del mundo andino, como por ejemplo el tratamiento al cadáver de personajes centrales a la sociedad, las peregrinaciones y el desplazamiento por lugares públicos. En primer lugar, podemos mencionar los funerales apoteósicos, que eran organizados por el Estado y con un estricto ceremonial. Un personaje que tuvo importancia en este fue el gran mariscal Ramón Castilla. Luego estaban los que eran organizados por una comunidad de culto, es decir, bajo la iniciativa privada, círculo de profesionales, deudos, o la iniciativa pública, que eran los colegas o funcionarios. En esa ceremonia, un grupo de amigos y personas notables acompañaban a los familiares del difunto a llevar el cuerpo del héroe al cementerio.
Días posteriores al funeral se publicaban necrologías que destacaban las virtudes del difunto y se mostraban públicamente el agradecimiento por el papel desempeñado. Por último, los funerales lejanos o privados fueron los que no se llevaron a cabo en la ciudad de Lima y por lo tanto se publicaban en las noticias o prensa cuando fallecía un personaje importante. Ahora se mencionará el desarrollo que han tenido los cementerios entre siglo XX y XXI. Por ejemplo, tenemos el cementerio Presbítero Maestro, el cual se construyó en 1807 bajo la supervisión del arquitecto, escultor y pintor Matías Maestro. Fue inaugurado el 31 de mayo de 1808 por el virrey José Fernando de Abascal, quien estaba en contra de los entierros realizados en los cementerios de las iglesias o también llamados catacumbas. Los materiales que se emplearon en su construcción fue el mármol, el bronce, la piedra y los brocados. Para los muros se necesitó de ladrillos y cal, para el entrepiso cemento y arena, para el cerco alfierro y para los acabados externos la cal y la arena. Este cementerio es una representación de la ciudad de Lima en miniatura. Las calles y los cuartos reproducen su organización y muestran la condición social que poseían los difuntos. Los mausoleos es recién en 1847, cuando bajo el gobierno de Ramón Castilla se inician las construcciones. Muchos de estos fueron traídos desde Europa, destacando lo que procedían de Italia, Francia e Inglaterra. Esto gracias a la economía alcanzada por nuestro país durante el boom del guano y el salitre. Existen muchos cementerios en Lima en los cuales están enterrados personajes que fueron importantes en la historia de nuestro país. Algunos de estos se encuentran en el cementerio Presbítero Maestro. Tenemos al virrey Fernando de Abascal, quien se encargó de la inauguración del cementerio Presbítero Maestro. Fue un gobernante enérgico, creó numerosas escuelas taller e inauguró la primera escuela de medicina de América, dotada de los mismos adelantos de sus homólogas europeas. En este mismo lugar se encuentra su creador, Matías Maestro, quien fue hijo de José Maestro y de Antonia Alegría. Como arquitecto tuvo como primer encargo el diseño de las torres de la Catedral de Lima. En ellas mantiene el estilo barroco imperante aún en tierras americanas. Podemos encontrar también a Ricardo Palma, quien desde muy temprano empezó a escribir poesía y piezas teatrales, asimismo a realizar colaboraciones en periódicos del Perú. Este personaje tiene una gran presencia en la prensa satírica, en la que es un prolífico columnista y uno de los baluartes de la sátira política peruana. Otro de los cementerios que se puede encontrar es el cementerio llamado El Ángel. Se dio inicio a su construcción debido a que el cementerio Presbítero Maestro ya no contaba con más espacios en donde enterrar a los muertos. Así, en junio de 1956 se dio inicio a la obra, inaugurándose en junio de 1959 y acudiendo a esta el entonces presidente Manuel Prado. Este cementerio muestra un equilibrio y armonía con lo moderno. Así se tiene, por ejemplo, al mural representativo de Fernando Sailo con una sorprendente escultura de don Joaquín Roca Rey. Este cementerio posee más de 20 hectáreas y está organizado de tal manera que mediante los mausoleos se logra distinguir a las personas enterradas que contaban con un nivel de vida socioeconómicamente alto. Además, cuenta con espacios centrales, jardines y callejones, entre los cuales se encuentran nichos de entre 5 hasta 6 hileras. Entre los personajes enterrados que más resaltan en el cementerio El Ángel, puede mencionarse a Chabuca Granda, cuya fama procede del vals, La Flor de la Canela, al que le siguieron otras exitosas melodías como Fina Estampa y José Antonio, que han sido interpretadas en muchas ocasiones por célebres músicos de la talla de María Dolores Pradera. Luego tenemos el cementerio de Villa El Salvador. Este cementerio fue creado en 1986. Junto a este surge un cementerio informal, el cual luego pasaría a ser el más grande. Algunos de los personajes representativos que se encuentran en este cementerio son Apolinario Rojas, el padre Timoteo, María Elena Moyano y el médico Fernando Luyo. Ciertas diferencias que se pueden observar entre este cementerio mucho más actual que los anteriores ya mencionados es que no se aprecia una estética ni un orden, ya que parece no haber contado con algún diseño arquitectónico. Tampoco goza de unas esculturas, mausoleos o de suelos bien hechos. Lo que principalmente se observa en este cementerio es una desorganización. Además, los materiales con los que han sido construidas estas tumbas son principalmente de cemento y ladrillos, que son cubiertos por cerámica o pintura.
o simplemente se encuentra en la tumba rodeada de piedras blancas delimitando su extensión y sobre estas una pequeña cruz. Este paisaje observado puede deberse a la situación social y económica de quienes han sido enterrados ahí. También contamos con cementerios ubicados en distintas provincias de nuestro país. Por ejemplo, tenemos al Camposanto Yungay. A este lugar se llega mediante el Callejón de Huaylas por la ruta que va hacia el norte, pasando por aquellos lugares por los que el aluvión causado por el terremoto del 31 de mayo de 1970 logró devastar. Este cementerio se encuentra sobre todos los restos de los templos, casas, edificios destruidos y de los casi 25 millones de personas fallecidas en la ciudad de Ranrairca y en la ciudad de Yungay, que fueron cubiertas por inmensas rocas y grandes toneladas de tierra. Sin embargo, este camposanto es característico por el rico paisaje que lo rodea actualmente. Cuenta con una escultura de 10 metros de un Cristo de color blanco, el cual aparece extendiendo sus brazos. Frente a este se encuentra el gran nevado Huascarán, del cual se desprendieron algunas rocas y grandes pedazos de nieve que contribuyeron con el terremoto para la destrucción de las ciudades. Este lugar fue originalmente construido entre los años de 1892 y 1903, pero sería luego en 1965 y 1966 que se terminaría con la modernización de este y alguna remodelación como lo fue la escultura del Cristo ya mencionado. En cuanto al diseño de este cementerio, se observan piedras de granito labradas, una puerta de fierro forjado traído desde Francia. Cuenta además con 5 pisos y una división por cuarteles que poseen diversos nichos. Entre otros de los cementerios que se puede encontrar en provincias está el Cementerio General de Casma. Este se encuentra ubicado entre 2 cerros en paralelo en las afueras de la ciudad de Casma, pasando por el pueblo 9 de octubre en un desvío de la Panamericana Norte en un lugar estratégico para contar con un amplio terreno. Una de las tradiciones que se observa en este cementerio es el hecho de que los difuntos son cargados y llevados a pie desde la ciudad de Casma hasta el cementerio, y en la entrada de este mismo se realiza un descanso para que aquellos quienes lo han acompañado puedan despedirse y expresar ciertas palabras hacia él. Otros cementerios de mayor actualidad demuestran una modernidad en la forma de funcionamiento. Se tiene así a los cementerios Jardines de la Paz y Jardín de Arequipa, que trabajan como empresas. El cementerio Jardines de la Paz, por ejemplo, cuenta con sedes en La Molina, abierto en 1990 y con un área de 20 hectáreas. Con una segunda sede en Lurín, inaugurado el 13 de junio de 1998 con una amplitud de 10 hectáreas. Con una tercera sede en Trujillo, abierto el 25 de enero de 1990 y con una extensión de 30 hectáreas. Y finalmente, con una cuarta sede ubicada en Chiclayo, la cual fue abierta el 17 de febrero de 1993 y con un área de 17 hectáreas. Esta empresa posee una página web a través de la cual se puede conocer los diversos servicios que brinda, como los lugares de sepultura, ya sean en jardines, pabellones, mausoleos o columbarios, tipos de tumba, como las tumbas simples, las simple encofradas y las doble encofradas, los mausoleos, los cuales pueden ser de forma personal o familiar, los velatorios, los crematorios, desde urnas para cremación, espacio de cenizas, hasta servicio de cenizas al mar, las capillas, las cafeterías o florerías, y además no olvidarse de los transportes. Su organización, dentro de esto un poco acerca de su historia y construcción, además de los planes integrales, un paseo virtual e información en general acerca de sus cementerios. Otro de los cementerios modernos es el Jardín de Arequipa. Este también cuenta con una página web mediante la cual se pueden conocer las zonas con las que cuenta. Estas zonas son la zona preferencial, la zona de María, la zona Señor de la Caña y los mausoleos subterráneos. Además, se puede conocer los servicios que brinda, como las ceremonias de exequias, las misas de cuerpo presente, las lápidas de mármol grabadas, la decoración del área donde se realiza, la enfermería, los cargadores, el mantenimiento de los jardines, la vigilancia continua, las misas y la iglesia.